Estamos de regreso, tenemos más información. Mire, luego de que no fue informada sobre la alianza política y militar entre los Estados Unidos, Reino Unido y Australia, la Unión Europea propone avanzar en la autonomía de los países del viejo continente. Ve usted. Profundo malestar en la Unión Europea por la alianza Estados Unidos-Reino Unido-Australia. La UE no había sido informada del acuerdo estratégico. El representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, añadió que la UE desea aumentar su influencia en la región, incrementando lazos comerciales y presencia marítima. Un acuerdo de esta naturaleza no se ha cocinado anteayer. Lleva cierto tiempo. Y a pesar de ello, no. La Unión Europea no ha sido consultada. Esto nos obliga de nuevo, y es un buen momento para recordarlo, a reflexionar sobre la necesidad de avanzar en la cuestión de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Es una nueva prueba de que necesitamos valernos por nosotros mismos. China fue mucho más crítica y condenó con vehemencia el acuerdo que ve como una amenaza a la paz. Perjudica gravemente la paz y la estabilidad regionales, intensifica la carrera armamentística y pone en peligro los esfuerzos internacionales para promover la no proliferación de armas nucleares. Es un acto altamente irresponsable. El primer efecto del acuerdo ha sido el anuncio del gobierno australiano de la cancelación de un contrato de compra de submarinos convencionales franceses estimado en unos 56.000 millones de euros. El encargo ha sido sustituido por otro de submarinos nucleares a Estados Unidos. Y para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Pobre Unión Europea. Mira, Francia encabezando el tema de la negociación y el intercambio de tecnología con Australia, entusiasmada una venta que efectivamente reportaba una utilidad tremenda para sus armadoras de submarinos. Se entera por un anuncio público el día de antier de este viraje en la política exterior australiana y en la política de adquisiciones militares de Australia. Pero curiosamente, mucho de la indignación que estamos viendo en pantalla es porque los acuerdos para girar por parte de Australia se habían tomado en el mes de junio de este año. En otras palabras, tuvieron que pasar exactamente 3 meses para que la prensa francesa y por lo tanto Macron y las armadoras francesas dijeran, hemos sido sorprendidos. Obviamente que la molestia es profunda, sobre todo porque durante los meses, estamos hablando de julio y agosto, en los que ya estaba, digamos, un acuerdo entre Estados Unidos y Australia para la construcción de estos submarinos que son una versión en miniatura de la clase Virginia norteamericana. Bueno, pues los franceses seguían trabajando pensando que esto iba a continuar. Mira, eran 12 submarinos clase Barracuda de diésel que van a ser cambiados por 8 submarinos mini Virginia nucleares por parte de los Estados Unidos. Pero para encontrar la lógica de lo que está pasando aquí, nos vamos a una conferencia que se dio a principios de año, por allá del mes de marzo, en Australia, por parte de un estratega politólogo muy cercano al Pentágono, que se llama John Mearsham. Y él dice lo siguiente a su audiencia en Australia en el mes de marzo. Cito, ahora algunas personas dicen que hay una alternativa. Te puedes ir con China, dijo Mearsheimer. Bien, tienes una opción aquí. Te puedes ir con China en lugar de los Estados Unidos. Y hay 2 cosas que te tengo que decir al respecto. Número 1, si te vas con China, quiero entender que tú eres nuestro enemigo. Entonces estás diciendo que te vas a convertir en enemigo de los Estados Unidos porque de nuevo estamos hablando de una intensa competencia de seguridad entre China y nosotros. O estás con nosotros o contra nosotros. Aquí hago un paréntesis, repitiendo exactamente la misma frase de la gran extorsión, chantaje de George Bush al comienzo de la guerra contra Afganistán y después contra Irak. Y si comercias mucho con China y eres amiga de China, estás socavando a Estados Unidos en esta competencia de seguridad. Estás alimentando a la bestia desde nuestra perspectiva. Y esto no nos va a hacer felices. Y cuando no estamos contentos,
no quieres subestimar lo desagradables que podemos ser. Y continúa John Mearsham para terminar este párrafo, pregúntale a Fidel Castro. La risa nerviosa de la audiencia del grupo de expertos australianos marcó las observaciones más incendiarias de Mearsheimer. Se sabe que la Agencia Central de Inteligencia, pues sí, en la historia ha realizado numerosos intentos de asesinar a Castro. Muy bien, ahora volviendo al tema central de cómo está girando la alianza a nivel mundial, de cómo se están manejando las tensiones entre Estados Unidos y China, hay que recordar que en el año 2000 Estados Unidos era el principal socio comercial de 3/4 partes de las naciones en el mundo. Hoy en día, China es el principal socio de 3/4 partes de las naciones en el mundo. En otras palabras, se han volteado exactamente las tablas en estos últimos 21 años. Estados Unidos tenía la urgencia de consolidar una alianza estratégica con Australia, no tanto para proteger a Australia, sino para convertir a Australia en un ariete en contra de China. Mira, a final de cuentas aquí lo que estamos hablando es de que estamos continuando una política imperial norteamericana en sus postrimerías, en su ocaso, en donde obviamente los movimientos son cada vez más agresivos. Pero sí, efectivamente, Australia no tenía remedio frente a todo esto. Carlos, ¿esta es una alianza anti-China, contra China, podría decirse? Sí, porque los submarinos originales, los Barracuda Diesel, son dispositivos desde el punto de vista militar que están diseñados para la defensa costera. No tienen un rango de alcance mayor y su velocidad es menor. Un submarino nuclear, por definición, es un arma ofensiva, puesto que tiene un enorme rango de alcance y se puede presentar tanto en las costas de China como en las costas de la India, o se puede ir a África. En otras palabras, estamos hablando de que Australia pasó de un marco de posicionamiento defensivo a uno ofensivo con la adquisición de este tipo de armamento, al margen de que son menos submarinos y son más caros. Y es armamento, tal cual, es un armamento, estos submarinos. Claro, es un arma de guerra, por supuesto. ¿Qué papel juega Reino Unido pues, en este pacto? Bueno, Reino Unido va montado como copiloto de los norteamericanos en el sentido de que va a proporcionar tecnología de electrónica, de geoposicionamiento submarino de alta tecnología y otro tipo de diseño eléctrico dentro del submarino. En otras palabras, es el socio menor de un contrato de intercambio de tecnología. ¿Puede haber desestabilidad global con este pacto, cambiar el equilibrio del poder en esta región? Sin lugar a dudas, China ya dijo que a partir de este momento considera a Australia un adversario. En otras palabras, el principal socio comercial de Australia, que es China, es ahora su adversario. Esto lo dijo claramente Xi Jinping en estos últimos 2 días y genera una situación para Australia de altísima tensión, puesto que en los reacomodos de esta nueva alianza AUKUS, como se le llama, básicamente China tiene que considerar que está siendo cercada por los Estados Unidos en una política expansionista en el área de influencia más delicada que tienen los chinos, que es precisamente en lo que nosotros conocemos como el suroeste pacífico. Estamos hablando de las islas de Taiwán, todo el tema de Filipinas, Indonesia, etcétera, y obviamente que también los otros socios en torno a Australia van a ver esta medida con bastante nerviosismo, puesto que siendo un arma ofensiva y no defensiva costera, pues obviamente cambia las características de la presencia de Australia en ese subcontinente. Ahora, ¿qué implica esta alianza? ¿Es únicamente pues venderles las armas, intercambios de información? ¿Sabemos qué es lo que implica? No, es que incluso se está hablando de que los Estados Unidos va a tener presencia militar directa en Australia. Esto o sea, bases militares.
¿Bases militares de los Estados Unidos en Australia? Exactamente, en Australia. Estados Unidos siempre ha tenido derecho de visita portuaria en Australia. Ahora estamos hablando de que se emplazaría una base militar norteamericana. China obviamente considera eso no un acto de guerra, pero sí una provocación de máxima preocupación. Y por su parte, ¿China buscará nuevas alianzas con otros países o qué hará China? Por supuesto, no se va a quedar con los brazos cruzados. La política mercantilista de China está muy bien planteada desde precisamente el 2001, desde que readquirió Hong Kong, que es básicamente el de crecer en sus lazos comerciales con el mundo. Lo ha logrado, Estados Unidos se ha eclipsado, estamos hablando de que Estados Unidos pasa de ser el principal socio comercial, una vez más, de 3/4 partes del mundo, a ser el principal socio comercial de 1/4 parte del mundo. China ha ganado esta guerra, pero con las finanzas y con el comercio, no con las armas. Ahora, la Unión Europea, pues como veíamos en la nota, también se siente ofendida. Francia, pues por supuesto, con la pérdida de este contrato multimillonario. Pero ¿es realmente una ofensa el no haber avisado, no haber, mencionado algo al respecto a los países que forman parte de la Unión Europea? Es terrible porque el primer ministro australiano se sentó a platicar con Macron precisamente en el mes de mayo, en donde todo estaba trabajando perfectamente y no se dio la molestia de decirle que la situación en el tablero había cambiado. Hay que recordar que Europa en este momento tiene, la Unión Europea, una situación interna muy delicada en donde la política de la Unión Europea como entidad política está siendo contaminada por la política de la OTAN como entidad militar. Las naciones que se integran a la Unión Europea en los últimos 10 años, estamos hablando el Báltico, estamos hablando de Polonia, son votos dentro del Parlamento Europeo tremendamente rusofóbicos. Entonces, lo que está pasando en este momento es que la Unión Europea está viendo cómo es abandonada por los Estados Unidos al mismo tiempo que hay un giro más rusofóbico en este momento dentro de la Unión Europea y que se siente un abandono por parte de Estados Unidos. ¿Qué es la Unión Europea y qué es la OTAN? Esa es una pregunta que no se han hecho los europeos, puesto que su política está siendo alterada profundamente por su sesgo militar. ¿Quién es la OTAN? ¿La que obedece o la que manda en la Unión Europea? Es una pregunta que surge de todo este, vamos a llamarle, embrollo diplomático máximo que ha provocado Estados Unidos con Australia. Así es, muy, muy interesante este tema. Muchísimas gracias, Carlos.